Bien, vamos a retomar algunas agendas que están relativamente suspendidas, pero son de gran trascendencia e importancia. Lo siguiente tiene que ver, por ejemplo, con el consumo de agua potable, humana, para riego, y con el calentamiento global y la sequía. Recordemos que los Ministerios de Agricultura y de Obras Públicas anunciaron nuevas medidas para enfrentar la crisis hídrica, que está afectando ya por más de una década a nuestro país. Y señalaron que no sería responsable, y esto es muy preocupante, descartar la opción de racionamiento de agua. Eso entre otras cosas. Está acá en nuestro estudio Ivo Radic, gerente general de Vigaflow, una firma que se dedica, es experta en la desalación de agua, un tema que vamos a abordar en profundidad acá en la prueba de ADN, y vamos a ver desde cómo funcionan hasta qué cosas se puede atender, desde agricultura, consumo humano, por supuesto, y otras aplicaciones. Ivo, buenas tardes y gracias por estar acá. Buenas tardes, un gusto estar acá. Bienvenido. Bueno, vamos abordando un poco el tema. Hay mucha gente que se preocupa de, bueno, primero cómo se produce, explican un poco el proceso, si por ejemplo puede ser objeto de contaminación o de... Hay gente que se ha quejado, por ejemplo, en Antofagasta, que a veces sale con mal olor o tiene un color raro el agua. Vamos abordando esos temas, desmitificándolo en el caso que corresponda. Y lo otro, mecánicamente, ¿cómo funciona una planta desaladora? ¿Cómo se llega, digamos, de tomar agua del mar a que salga agua potable? Bueno, a partir la conversación diciendo que el agua de mar corresponde al 95% del agua disponible en la Tierra. Y por lo tanto, estamos hablando de una cantidad de agua infinitamente más grande que el agua dulce. El agua dulce es solo un 0,78% del agua, y la mitad de esa agua puede estar en las nubes o en parte del ciclo del agua. Entonces, cuando hablamos de desalinizar agua de mar, tenemos que pensar que estamos tomando agua de una fuente casi inagotable, desde el punto de vista de la cantidad de agua que representa versus la cantidad de agua potable que se dispone, o agua dulce. El proceso funciona de la siguiente manera. Yo tengo que tomar agua de mar, sacar una corriente de agua, normalmente el equivalente a un 40% de esa corriente lo voy a poder desalinizar, y el otro 60% lo voy a devolver al mar. ¿No se puede salinizar toda? No se puede salinizar toda porque no estoy usando un filtro, sino estoy usando un separador por membrana. Entonces, una corriente de agua entra, esa corriente se divide en dos. Una parte es agua desalinizada, que tiene una salinidad muy baja, similar a más baja que la de la norma chilena de agua potable en realidad. Y luego otra corriente, que es la corriente con concentrado, que es la que se devuelve al mar. Para hacer eso... Dejamos el mar más salado de lo que estaba. Dejamos el mar más salado de lo que estaba en un punto de la devolución de la salmuera, efectivamente, pero es tan grande la cantidad de agua de mar que existe, versus tan pequeño el tamaño de la planta desaladora que tú puedes instalar, que es muy difícil afectar el entorno marino. O sea que, desde el punto de vista del ecosistema, no tiene ninguna importancia, digamos, las normativas son estrictas, y se está hablando de megaplantas, de plantas muy grandes, sobre 1000 litros por segundo, por ejemplo. Las normativas te exigen, los estándares internacionales, porque normativa local no hay, te exigen que la salinidad no se afecte, por ejemplo, los 50 metros alrededor de la devolución. ¿Ya? Y eso significa que es el efecto de acotado, y efectivamente se puede modificar la vida en ese punto. En algunos casos algunas especies aumentan, otras pueden disminuir, pero no es que liquide la vida marina. Ya. Entonces el agua se toma, ¿cierto? Se pasa por un pretratamiento, que es muy importante el pretratamiento, porque mientras más bueno sea, mientras mejor esté hecho, mejor seguridad voy a tener en la operación de la planta y mejor calidad de agua también voy a obtener al final. Por ejemplo, lo que tú mencionabas del mal olor o mal sabor en el agua de Antofagasta se puede ver a veces por los bloom de algas, que son crecimientos de algas espontáneos producto de ciertas condiciones del mar. Y cuando yo filtro esa agua con esas algas, que lamentablemente voy a tener que succionar en algún grado, porque son microalgas, puedo producir algunos elementos que se llaman orgánicos volátiles, que afectan el sabor del agua, ¿ya? Pero son casos puntuales. Pero no tiene ningún efecto sobre la salud. Si los tuviese, esa planta tiene que detenerse en el fondo y dejar de operar, como sí ocurrió, creo que en Antofagasta hace unos años atrás. ¿Para qué se puede usar el agua desalinizada o desalada? Porque se pueden usar los dos términos, entiendo. Sí. Para consumo humano, para procesos de energía, para procesos industriales, para regar, para producciones agrícolas. Desde el punto de vista técnico se puede usar para cualquier cosa. Yo puedo obtener agua potable, agua para uso industrial, puedo obtener agua para riego. Va a depender de las características del agua que necesite el usuario, que puede ser cualquiera. Desde el punto de vista económico, el agua va a tener un costo un poco más alto, o bastante veces más alto, que el agua disponible en una fuente natural, ¿cierto? Una fuente natural abundante, que llega prácticamente sola al lugar donde está la planta de tratamiento o de potabilización, tiene un costo muy bajo. Ahora, ¿eso será porque todavía no está suficientemente masificado o porque inevitablemente, aunque se vaya masificando, el proceso es muy caro y muy complejo, y por lo tanto el agua sería siempre más cara? No, en zonas de abundancia, evidentemente, zonas donde no hay prácticamente fuente de agua potable. Estoy pensando en Estal, que no tiene ningún costo en Osorno, claro. La toma de agua, y, por ejemplo, zonas como el norte de Chile, Copiapó, Antofagasta y otro. Exactamente. Yo cuando evalúo la tecnología de desalación tengo que compararla contra algo. Si tengo agua dulce al lado abundante, por supuesto que no voy a pensar en desalación. Pero si no tengo agua, tengo que compararlo contra
no tener nada, o traer agua de lejos, lo cual normalmente es mucho más caro que desalinizar. Entonces, va a depender desde el punto de vista económico de cuánto están dispuestos a pagar o cuál es el costo alternativo de la otra fuente de agua. Pero es muy importante, como te decía, que tiene que haber fuente de agua. ¿Qué se hace con la sal? Yo he escuchado que ese es uno de los problemas de la salinización, porque ¿a dónde la vas acopiando? ¿Qué pasa con las grandes cantidades? Si es que son tan grandes las cantidades de sal que tú puedes sacar del mar. Al agua entendí yo, ¿no? ¿De vuelta? Sí, va al mar de vuelta. ¿Pero toda? Toda. ¿Por qué se habla de como que hay que ir acopiando esa sal? No, no es cierto. O sea, en la planta desaladora uno podría eventualmente tener una planta muy pequeña, por ejemplo, y el rechazo o la devolución de salmuera, en vez de devolverla al mar, la podría poner en piscina, por ejemplo. Y ahí Pero piensa generar que sal hacer una piscina grande y hacer una Me salina. está impactando porque de verdad que he hecho entrevistas a personas Sí, pero no es que cierto. en el fondo hablan del cambio climático, ambientalistas, etcétera, y dicen que también tendría un impacto el acumular tanta cantidad de sal. Es que la sal no se acumula en el continente, se devuelve al mar. Y con una buena devolución de salmuera, con un sistema bien diseñado, la difusión o la disolución de la salmuera es muy rápida y por lo tanto no afecta al entorno marino. El mar es muy grande, por eso al principio mencioné esto del 97.5, que es como suena un poco ya cliché, pero estamos hablando de que hay 125 veces más agua salada que agua dulce, digamos. Y puede ser más incluso si considero que parte de esa agua dulce además está salobre. Existe el agua dulce, el agua salobre y el agua salada. Mucha agua que era dulce ahora está salobre porque las napas se han infiltrado o se han secado tanto que las aguas están concentradas. Entonces, hoy día nos encontramos desalinizando agua salobre de los pozos, agua salobre de los ríos y también agua de mar. ¿Esta tecnología es principalmente de compañías, empresas privadas en el mundo, o hay estados que están haciendo sus propios procesos de desalinización? En muchas partes del mundo, o sea, cuando se trata de sanitarias o de agua potable municipal, como le llaman en otras partes, normalmente el mandante es el Estado. Acá hay El dueño de la planta, allí, por la manera en que está compuesto el mercado nacional de sanitarias, las sanitarias son estatales. Generalmente, O sea, claro, no son estatales, son privadas, perdón. pero hay La primera iniciativa de planta estatal es la de Consa, que se está construyendo cerca de Caldera y que esa va a ser del Estado y le va a vender agua a la sanitaria y a otros usuarios. En el mundo, lo normal es que empresas privadas inviertan en las plantas desaladoras, ¿cierto? Y le vendan a una tarifa determinada, negociada, Claro. como la energía, muy Entra parecido dentro al modelo de energía. Un mercado regulado. Exactamente, entran a una red de distribución de agua. Hablemos un poco de escala. Bueno, sabemos que esto se puede usar, o hay interés, por ejemplo, que lo podría usar una minera, metiendo gran cantidad de plata, digamos, porque otro tema es el traslado, el transporte del agua hacia al interior. Lo más barato es mantenerla en cerca de la costa donde se extrae y atender ahí a una ciudad. Por ejemplo, estoy pensando en Antofagasta, pero también a pequeñas localidades. Incluso tú me contabas fuera de micrófono que hay algunos planes, no sé si son pilotos, pero que atienden, por ejemplo, una caleta. Así es. Cuéntanos un poco de esas Bueno, diferencias de escala que se puede usar para todo, en realidad. Bueno, nuestra empresa es chilena, vale la pena decirlo, es una empresa con 18 años, 100% chilena. Competimos con empresas extranjeras. Nuestros competidores son de Israel, son de Estados Unidos, son de Alemania, son de Francia, España, de España, de Australia, etcétera. Y nosotros somos chilenos y competimos mano a mano con ellos en proyectos a nivel local. Y nosotros nos especializamos en construir plantas pequeñas. Vale decir, plantas que son principalmente modulares. Modulares significa que las puedo meter en un container, instalar una al lado de la otra e ir escalando cantidad de plantas en el fondo para lograr los niveles de cantidad de agua que se requieren. Ese modelo de ustedes. Exactamente. Una cosa distinta es instalar muy grandes plantas, que son obras de ingeniería, obras de infraestructura, en el fondo que toman años. Ya una planta, por ejemplo, la de Tocopilla es de 75 litros por segundo, 100 litros por segundo y se demora 3 años en construirse. La de Consa es de 500 litros por segundo, también se demora años en construirse y años en tramitarse. Las plantas pequeñas las podemos construir en meses. Y pueden llegar a cantidades de agua muy importantes. Pueden llegar a cantidades de agua de 80 litros por segundo, 100 litros por segundo ¿Tiene también. algún impacto negativo? Porque en el fondo, ya, yo te preguntaba por acumular sal, tú me dices que no es así, dices que no hay impacto sobre el mar y su ecosistema porque en el fondo es muy grande. ¿Qué impacto medioambiental sí tiene una tecnología como esta? Porque además tú dices hay que tramitarlo, hay que tener las autorizaciones. No sé qué tan expedito es todo eso. Cualquier actividad humana produce un efecto en el medio ambiente. Claro. Nuevamente digo, hay que compararlo contra algo. Si yo comparo un auto eléctrico contra un auto de benzina, el auto eléctrico es ecológico. Si comparo el auto eléctrico contra el auto eléctrico no es ecológico. ¿Entienden? Porque hay que igual generar energía para producir electricidad que usar el auto eléctrico. Entonces, cualquier cosa bien hecha produce un efecto muy menor o inmedible. Por lo tanto,
lo que hay que preocuparse aquí es que la tecnología esté bien aplicada, que los diseños estén bien hechos, y respecto a los permisos, hoy día no existen permisos o no existe una legislación dedicada al tema de desalación. Se usan referencias internacionales, se usan referencias locales de otro tipo de cosas. Por ejemplo, para la devolución de salmuera se usa de alguna manera la normativa para los emisarios, que son los que devuelven agua servida al mar. Entonces no hay una normativa. Si yo hago una planta desaladora mal diseñada y, por ejemplo, la alimento con una central a carbón que está al lado, tiene una huella importante ambiental. Es muy contaminante. Pero si la alimento con energía que viene de energías renovables, por ejemplo... Ustedes tienen plantas solares, entiendo. Tenemos plantas solares, no estoy produciendo ningún daño. Y, nuevamente, es muy importante entender la escala. Una pequeña planta, para que tengan una idea, solamente se dice, no, consume mucha energía. ¿Pero qué es mucha energía? No cuesta nada decirlo, digamos, pero hay que explicarlo. Por ejemplo, yo le expliqué recién, un microondas tiene energía suficiente para desalar agua para 80 personas, a 150 litros por día por persona. Un hervidor de agua para 40 personas. Un bote de pescadores para 15.000 personas. Entonces, apago un bote y pongo una planta y abastezco a toda la población. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué es mucha energía? Claro, cuando voy a poner una mega planta desaladora que produce 500, 1.000, 2.000 litros por segundo, necesito una línea de transmisión. Entonces ahí dice, no, necesita mucha energía. Claro, tengo que traer esa energía que no está disponible. ¿Me entienden? Pero en términos simples, si lo tuviera en mi casa, la planta desaladora, no consume más que el microondas. O sea, es como la infraestructura que la planta requeriría en el fondo, adicionalmente a su propio funcionamiento. Ahí es donde se eleva se eleva y ahí vienen uso energético. Digamos. Y ahí vienen los temas de los permisos nuevamente. O sea, yo quiero hacer una mega obra, tengo que hacer movimiento de tierra, tengo que a veces dinamitar, tengo que hacer un montón de obras civiles. Me huele que va a llegar un momento en el cual, por las características justamente del cambio climático, por la necesidad que vamos a tener de agua, no va a quedar otra. O sea, en algún minuto aquí se hacen trade-off y los gobernantes y las buenas políticas públicas se hacen considerando todos los distintos escenarios. Me imagino que en algún minuto esta va a ser la tecnología que nos va a permitir seguir tomando agua cuando la cosa se ponga más compleja, ¿no? O liberar, por ejemplo, exigirle a las mineras que ocupen esta tecnología y no intervengan las fuentes naturales. Eso ya es así. Eso ya es así. Sí. Ahora, uno tiene que pensar que esto ha pasado en muchas partes del mundo. O sea, la realidad es tangible, es palpable, uno puede ir a conocerla. Cuando viajan a veces autoridades a conocer tecnología, en realidad debieran viajar a conocer gestión, no tecnología. Porque esto ha pasado en muchas partes. Hay lugares como en Australia que la mayoría, las principales ciudades, por ejemplo, tienen plantas desaladoras, pero la tienen para compensar la falta de agua dulce que puede haber y para recuperar los caudales de las fuentes naturales, que es otro tema. No podemos esperar a dejar todas las napas secas, los ríos secos, en el fondo de los lagos secos y ahí empezar a desalinizar. Lo lógico que sería empezar a obtener nuevas fuentes de agua y empezar a recuperar las fuentes naturales. Suena razonable. Eso es lo más razonable. Y respecto a los costos que esto puede tener, los costos van bajando cada año. O sea, la estadística de los últimos 20 años se ha dividido por 3 el costo tanto de inversión como... ha pasado como... en Chile con las energías no convencionales, las energías renovables, que en un minuto se dijo que son carísimas. Y finalmente los costos fueron bajando, no nos quedamos a oscuras si no se hacía hidroicén, o sea, uno podría efectivamente encabezar esos procesos. Pero para eso me tinca que se necesita una estrategia de desarrollo país a largo plazo, alianzas público-privadas y una clase política a la altura. Totalmente. No estoy seguro de que todos esos alimentos estén sobre la mesa. Necesitamos, el agua debería ser manejado por un organismo técnico con visión de largo plazo y no político. Debería tener decisiones técnicas y los proyectos efectivamente duran más que 4 años. Y a propósito de eso mismo, ¿usted ha encontrado trabas importantes en sus proyectos? Nosotros, ¿A nivel burocrático? Nosotros somos una empresa de 90 y tantas personas, en gran parte un equipo comercial de ingenieros que diseñan soluciones. Debemos haber recibido hasta ahora más de 100 requerimientos de plantas desaladoras y la mayoría, por no decir un 95 o 7%, no se hacen. Y no se hacen porque sean caras o porque sean difíciles o porque se demoren mucho. Se hacen porque no es posible tramitar los permisos. ¿Ya? Para poder poner una planta desaladora necesitas permisos igual que si fuese una gran planta. Una gran planta de 500 millones de dólares necesita un permiso similar a una de $1 millón de 500 mil dólares. ¿Por qué? Porque hay que tener una concesión marítima que se tramita a la Directemar, hay que entrar al sistema de evaluación de impacto ambiental, lo cual toma mucho tiempo, hay que contratar consultoras ambientales que cuestan mucha plata. Entonces, en nuestra experiencia, que es real, práctica, la mayoría de los proyectos no los llevamos a cabo
porque es muy difícil el trámite y la gente no está dispuesta a entrar en trámites burocráticos de años. Por lo tanto, compran agua o no llevan a cabo su proyecto. Y comprar agua significa comprar agua en camiones normalmente. Aljibe. Bueno, ahí cobra sentido lo que decía Cristóbal. Ivo Radic, gerente general de Vigaflow, firma experta en desalación acá en Chile, firma chilena. Muchas gracias por estar acá. Encantado. Gracias, que te vaya muy bien. Nos Buenas tardes, vemos. mucho gusto. Gracias.